Un psicoanalista sabe leer entre líneas. Me encanta. Pero un psicoanalista es capaz de realizar esa lectura entre líneas separándose de toda significación masculinizante o feminizante en psicoanálisis. El deseo es la esencia del hombre, dijo Spinoza, y las mujeres podemos agregar. Si estamos en definitiva en el campo del psicoanálisis, hablamos del sujeto siempre, del inconsciente, sujetado al lenguaje que habla. El deseo es la esencia del hombre, habla de lo masculino como indicador rector de nuestras sociedades. El modo de enunciación que estaba de moda, la verdad que estaba de moda, inclusive a nivel del lenguaje que utilizaba mi maestro allá por los años 70, en este caso se trata de una cita del seminario 20, en donde él está hablando del goce y nos dice que el ser hablante, lo que llamamos los hombres, tiene que ver con eso tal como eso se ha constituido en el curso de los tiempos. En el fondo de todos los derechos está aquello de lo que voy a hablar, a saber, el goce. Ustedes pueden entender que Lacan equiparaba ser hablante con lo que llamamos los hombres. Hace no muchos años atrás estaba absolutamente naturalizado equiparar la palabra hombre, que por supuesto todo el mundo comprende que está asociada a la masculinidad, con otro tipo de sinónimos referidos a la existencia humana: ser humano, gente, sujeto, persona, individuo, etc. Así como a mí siempre me hizo ruido desde que yo era estudiante equiparar la palabra hombre a todo ser humano, esto es masculinizar los conceptos del psicoanálisis, las realidades, masculinizarlas, ojalá y espero que a ustedes también le cause cierta irritación, más allá de la posición sexuada que ocupen, porque esto va más allá. En definitiva es una reducción de sentido, denominar hombre a la existencia humana. Acá tenemos otro ejemplo del mismo Lacan. Dice: en nuestro dominio tenga un sentido biológico que, siguiendo esa experiencia del hombre, ningún otro la tuvo en su siglo más que Freud, ¿no? La experiencia del hombre se refiere a la experiencia de la humanidad, Lacan. Aquí la autora pone este asterisco que nos ilusiona, pero nos ilusiona y lamentablemente acto seguido nos decepciona. Ella dice: podemos decir la experiencia de la palabra o de la dialéctica de la palabra en tanto el hombre se constituye como un hablante ser. O sea, repite la cuestión del hombre. En tanto el hombre se constituye como hablante ser. ¿Por qué la autora en cuestión no puede ir más allá del significante y ayornarlo a la época en donde escribe? Porque fíjense el texto que utiliza como príncipe de su propio discurso. Y fíjense la tremenda extracción de cita que realiza de un texto sumamente problemático en la obra lacaniana titulado La significación del falo. Viniendo de mujeres, es realmente inconcebible que a esta altura, en nuestros tiempos, haya mujeres que siguen negando la feminidad siquiera a nivel del significante, siquiera a nivel de la escritura, y se sigan amparando en un término, un único y solo término: el hombre, los hombres, la esencia del hombre. Por supuesto, término que está bajo la égida del primado del falo y la teoría de la significación del falo en psicoanálisis. Esto quiere decir que se meten con conceptos que son absolutamente complejos, Acá la autora se refiere a una intervención de Recanatí que es sumamente compleja, a propósito de la repetición, del rasgo unario, perfecto. Pero ¿por qué nos vamos a meter con tamaña complejidad a nivel del pensamiento, a nivel de la práctica, etcétera, si ni siquiera nos podemos meter con la simplicidad del uso del significante que hacemos? Nuestras realidades están fundadas en el uso del significante. Si no somos capaces de establecer a nivel de nuestro propio hablar, nuestra escritura, nuestro lenguaje, la diferencia entre hombres y mujeres, significantes diferenciales, y bajo la égida del hombre queremos nuclear todo, ni nos metamos con Recanatí. Ahora lo voy a poner a la inversa para que escuchen cómo suena. El deseo es la esencia de la mujer. Si ustedes van al texto lacaniano, pueden leerlo. Y que el ser hablante, lo que llamamos los hombres, y prosigue. ¿Por qué esa aclaración?
tan difícil que se quiere hablar, tantos complejos y conceptos elaborados, enmarañados en un laberinto de palabras. Pero ¿por qué no nos esmeramos primero en hablar con propiedad, dado que nosotros, los psicoanalistas, trabajamos con la palabra? La palabra es nuestra materia de trabajo, nuestro instrumento. Entonces, arranquemos por eso y empecemos a hablar con propiedad, al menos en el campo del psicoanálisis. El deseo no es la esencia del hombre, el deseo es la esencia del sujeto. El sujeto puede ser masculino, ¿por qué no? O también puede ser femenino. El mismo Lacan no nos enseñó que formaba parte de la escucha psicoanalítica apartarnos, tener la capacidad de apartarnos de todo significado ya previamente constituido e instituido por la sociedad y la cultura en donde vivimos. Creo que este error discursivo en Lacan, a la hora de equiparar existencia humana, ser hablante, a el hombre o los hombres, tiene que ver con su introyección de la filosofía. Es un efecto de la filosofía en su obra. Si podemos sacar toda inclinación masculinizante de la filosofía como de la obra de Lacan, entonces vamos a obtener lo mejor de ambos mundos.